Jorge Luis Borges no fue en sí mismo parte del llamado boom latinoamericano, movimiento literario iniciado en la década de 1960 que recién languideció entrados los 80. Una exitosa corriente que repercutió a nivel global y tuvo como principales exponentes al colombiano Gabriel García Márquez, al peruano Mario Vargas Llosa, al mexicano Carlos Fuentes y al argentino Julio Cortázar. Pero Borges, perteneciendo a una generación anterior, tuvo una gran influencia en el desarrollo de esos y otros muchos autores que dieron origen y escribieron sus principales obras durante el mencionado período. De hecho, Guillermo Cabrera Infante aseguró en entrevista con Eligio García, hermano del autor de La hojarasca, que fue justamente Borges quien, al obtener el premio Formentor en 1962, abrió las puertas a los autores hispanoamericanos del escenario literario mundial. Aun cuando la obra borgiana, tanto ensayística como narrativa y poética, nunca se identificó con los temas políticos y sociales y el estilo literario que caracterizaron a esa tendencia literaria. Nadie puede negar, no obstante, mucho menos los implicados, que el realismo mágico, uno de los rasgos distintivos del boom, se basó en gran medida en la literatura fantástica y los universos borgianos. La conclusión a la que se puede llegar es que tanto Borges como Juan Rulfo, con los cuentos del Llano en Llamas de 1953 y la novela Pedro Páramo de 1955, fueron determinantes para el surgimiento y desarrollo del boom. Gabriel García Márquez conoció la obra de Borges en su época universitaria, a finales de los 40, y continuó leyéndolo a diario toda su vida, como él mismo confesó. Decía en 1967, Borges es uno de los autores que más leo y he leído, y tal vez el que menos me gusta. Es un hombre que enseña a escribir, enseña a afinar el instrumento para decir las cosas. Y añadía, le tengo una gran admiración a Borges, lo leo todas las noches. Es un escritor que detesto, pero en cambio, me encanta el violín que usa para expresar sus cosas, es decir, lo necesitamos para la exploración del lenguaje, que es otro problema muy serio. En una entrevista de enero de 1971 aseguraba, es innegable que los buenos escritores son de izquierda, la excepción más grande es inmensa, Jorge Luis Borges. Y en el 79, entre otras muchas menciones, decía Gabo, Borges será un reaccionario como hombre, pero como escritor está jodido por la propia grandeza de su obra, que contribuye al progreso de la humanidad. Borges, por su parte, en entrevista con Joaquín Soler Serrano para la televisión española, afirmaba en 1980, 100 años de soledad es uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. En su libro Medio siglo con Borges, publicado en castellano en 2020, de la versión francesa aparecida en 2004, Mario Vargas Llosa vuelve a ratificar su admiración por el poeta argentino. En el prólogo a ese volumen afirma, esta colección de artículos, conferencias, reseñas y notas da testimonio de más de medio siglo de lecturas de un autor que ha sido para mí una fuente inagotable de placer intelectual. A diferencia de lo que me ocurre con otros escritores que marcaron mi adolescencia, nunca me decepcionó. Al contrario, cada nueva lectura renueva mi entusiasmo y felicidad, revelándome nuevos secretos y sutilezas de ese mundo borgiano tan inusitado, añade. Y concluye el novelista peruano. La belleza e inteligencia del mundo que creó me ayudaron a descubrir las limitaciones del mío, y la perfección de su prosa me hizo tomar conciencia de las imperfecciones de la mía. Será por eso que siempre leí
y releo a Borges no solo con la exaltación que despierta un gran escritor, también con una indefinible nostalgia y la sensación de que algo de aquel deslumbrante universo salido de su imaginación y de su prosa me estará siempre negado, por más que tanto lo admire y goce con él, sentencia Vargas Llosa. Alguna vez, Carlos Fuentes calificó a Borges como un genio literario y un idiota político, a propósito del supuesto apoyo del argentino al presidente Gustavo Díaz Ordaz tras la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. En el ensayo Borges, La Plata del Río, incluido en la gran novela latinoamericana de 2011, último libro que publicó en vida, el mexicano se centra en su experiencia literaria con el cuentista y no ahorra elogios. Cuando lo leí por primera vez, y yo solo tenía 15 años de edad, Borges me hizo sentir que escribir en español era una aventura mayor, incluso un mayor riesgo que escribir en inglés, afirma Fuentes. Tras sostener que Borges abolió las barreras de la comunicación entre las literaturas, el mexicano asegura que en sus cuentos, la imaginación literaria se apropió de todas las tradiciones culturales, a fin de darnos el retrato más completo de todo lo que somos. Borges fue quien abrió las puertas cerradas en las recámaras del realismo plano para mostrarnos un ancho horizonte de figuras probables, prosigue en ese ensayo. Y concluye: Borges fue el primer narrador de lengua española en las Américas. Machado de Asís ya lo había logrado milagrosamente en la lengua portuguesa del Brasil, que verdaderamente nos liberó del naturalismo y que redefinió lo real en términos literarios, es decir, imaginativos. En literatura, nos confirmó Borges, la realidad es lo imaginado, sentencia Fuentes. Para nadie puede ser novedad que Borges fue fundamental para el inicio de la carrera literaria de Julio Cortázar, allá por 1946, cuando publicó el cuento Casa Tomada en la revista que dirigía, Los Anales de Buenos Aires. Por sobre las diferencias políticas, evidentes también con García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa, al igual que estos, el autor de Rayuela nunca ocultó su admiración por el Borges narrador. De hecho, si hay una obra de un autor argentino a la que puede atribuírsele ser continuadora de la borgiana, ahí está la de Cortázar, especialmente si se la define por sus cuentos fantásticos. Para el autor de Bestiario, no obstante, la gran lección de Borges no fue una lección temática, ni de contenidos, ni de mecánicas, fue una lección de escritura. Se trata de la actitud de un hombre que frente a cada frase ha pensado cuidadosamente no qué adjetivos ponía, sino qué adjetivos sacaba, añadió alguna vez Cortázar. En entrevista incluida en el libro La fascinación de las palabras, de 1997, dice Cortázar: «Soy muy severo y riguroso frente a las palabras. Es una deuda que no me cansaré nunca de pagar. Se lo debo a Borges». Mis lecturas de los cuentos y de los ensayos de Borges, en la época en que publicó El jardín de senderos que se bifurcan, me mostraron un lenguaje del que yo no tenía idea, prosigue. Vuelve a referirse al autor del Aleph en entrevista con Jorge Guerrero Martínez de 1973, afirmando que de Borges no puedo aceptar que diga, por ejemplo, que el único defecto de Estados Unidos es haber dado educación a los negros, añadiendo inmediatamente: sin embargo, Jorge Luis Borges ha escrito algunos de los mejores cuentos de la historia universal de la literatura. Borges, en tanto, tenía en alta estima la narrativa de Cortázar. A mí, los cuentos fantásticos de Cortázar me gustan, afirma en entrevista reproducida en el libro 7 conversaciones con Jorge Luis Borges, de 1996.
y lo demuestra en los prólogos que escribió para los volúmenes de Cortázar Cartas de Mamá, edición especial de 1992 del cuento homónimo, y la antología Cuentos en la Biblioteca Personal de Borges, publicado en 1986. Como se ve, los principales autores del boom latinoamericano se beneficiaron literariamente y hasta del prestigio obtenido por Borges para las letras hispanoamericanas. Pero el poeta argentino también obtuvo sus beneficios del repentino interés mundial por la literatura de América Latina. Si bien su obra ya tenía reconocimiento internacional desde la década de 1950, cuando sus libros comenzaron a traducirse al francés y al inglés, fue en el período del boom que se afianzó definitivamente. No porque sus méritos literarios no fueran suficientes para hacerlo por sí mismo, sino porque la ola de promoción, ventas y traducciones propios del boom potenció también el reconocimiento global que Borges venía obteniendo. En ese período se multiplicaron las reediciones en castellano de sus obras y las traducciones alcanzaron nuevas cotas, siendo gracias a ello el cuarto autor en español más traducido en las últimas 7 décadas, solo superado por Cervantes, García Márquez e Isabel Allende. Además, la década del 60 fue prodigiosa en reconocimientos y premios para Borges. Arranca con El Formentor, compartido con Samuel Beckett, sigue con infinidad de galardones americanos y europeos y termina con nominaciones consecutivas al Nobel, desde 1967 hasta 1970. La relación, en fin, fue simbiótica. Sin ser él parte del boom, Borges influyó sobre el fenómeno y fue influenciado, al menos editorialmente, por el movimiento literario y cultural que conmovió al mundo. Y supo apreciar libros primigenios del realismo mágico, como Pedro Páramo, al que calificó como una de las mejores novelas de toda la literatura, y 100 años de soledad, cenit del boom, como uno de los grandes libros de todos los tiempos. En literatura, nos confirmó Borges, la realidad es lo imaginado, sostuvo Carlos Fuentes, sintetizando al mismo tiempo lo que fue el boom latinoamericano como corriente literaria. Tanto él como sus colegas Vargas Llosa y García Márquez, y Cortázar, en menor medida, imaginaron mundos que reflejaban la realidad de una América Latina redescubierta para la literatura. Redescubierta desde su presente de entonces, que vale también para el ahora, hacia el pasado, con su padecer y sus miserias, y una mitología contemporánea que se desliza a través de un nuevo modo de narrar. Al igual que la narrativa borgiana hasta la primera mitad del siglo XX, el boom fue en la segunda mitad una gran revolución en las letras americanas, una rebelión literaria cuyas detonaciones se replican todavía en nuestros días. Espero que hayas disfrutado de este informe y que dejes un comentario con tu opinión sobre el tema tratado. Si así fue, no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.